Emoción, amigos, emoción que regresaron las reseñas. ¡Woo! Hola a todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí, espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar del nuevo álbum de larga duración de Hyperbur, Estética. Hyperbur es el proyecto solista de Alejandro Borges, que también hace parte como miembro quizás no oficial de Koji Kauto, nunca supe cómo se pronunciaba realmente. Eh, es una banda de industrial bogotana y también tiene un canal en Twitch, creo, donde básicamente como pone música y demás. Realmente no he visto mucho el canal, pero pues más o menos creo que va de esa vuelta. Empieza con este proyecto en el 2020, cuando empieza la cuarentena, sacando literalmente en abril, creo que fue, abril o en marzo, su primer álbum de larga duración, Cuentos del COVID-19, donde mezclando el gabber con el industrial, el hardcore y un poquito de electrónica, empieza a mezclar un disco que quizás ve un poco mal producido y con mucha falta de cohesión, sus frustraciones, sus problemas y como su ira respecto a la pandemia en general. Y pese a que hay unas muy buenas intenciones y muy buenas ideas como en las canciones de Pande o de Buenas Noticias, creo que en el gran esquema de lo que es el álbum se queda un poco con falta de identidad o con falta de explosión. Se notan demasiado, por ejemplo, en este primer disco, sus influencias del industrial más clásico, tipo Ministry, tipo Skinny Poppy o tipo John Goss, por ejemplo. Pero a medida que van pasando los proyectos, así como esos errores de producción de este primer trabajo se iban corrigiendo y se iban quizás poniendo un poco más inteligentes y un poco más interesantes, también cambia mucho el tono del proyecto, pasando de este industrial rock a un electroindustrial. Por ejemplo, con lo que es la escena de los mutantes en Nueva York, o lo que es ahorita Black Dresses o incluso Machine Girl, donde consiguió un proyecto que a mí me pareció muchísimo más interesante, que es el C2020, a finales también del 2020. Aquí definitivamente se pone mucho más introspectivo, mucho más quizás reflexivo el proyecto, y eso se traduce en una explosión sonora mucho mejor desarrollada. El tercero, pese a un nombre un poco falto de originalidad, Industrial Death Terrorcore demuestra una inclinación por el EBM, por el jungle y por el hard techno mucho mejor desarrollado, y aquí siento que pese a la falta de la introspección que se veía en el segundo disco, la explosividad no está perdida en ningún momento. Es un trabajo muy interesante e incluso creo que puede llegar a ser un proyecto muy positivo y muy bueno para empezar a introducirse dentro de lo que es el género electroindustrial, por lo menos en la escena colombiana. Ahora, podríamos llegar a argumentar si preferimos esta explosividad o si preferimos que exista más intimidad, mucha más identidad, como lo hubo en el segundo disco. Para mí es mucho más deseable esta última, porque siento que el hardcore y el industrial actualmente se juegan mucho en un escenario muy introspectivo, muy de dudas existenciales, muy de la relación del artista con el mundo al que está perteneciendo, y no solamente el clásico tupa tupa al cual estábamos acostumbrados a escuchar en discos de los 80 o los 90 de este género. Para ello me parece curioso precisamente que el álbum de Estética se circunscriba más bien al desarrollo de una atmósfera a partir del sampleo y no necesariamente a partir de la interpretación directa, que pues si bien puede ser interesante, sí se nota que está mucho más enfocado en hacer un disco que sea explosivo y que suene duro, y no necesariamente que sea inmersivo o que genere una atmósfera que conecte rápidamente con el escucha, lo cual a mí me parece un error. Y esto se demuestra en la primera canción, I Wanna Be Your Tank, que si bien se nota que ya está entregado por completo a un hardcore techno, Alejandro no está haciendo uso de las herramientas que este género tiene como para desarrollar toda esta atmósfera y toda esta inmersión sonora que es literalmente la idea. En su lugar se concentra más en solamente entregar algo que explote y ya, punto. Y pues me parece que no es necesariamente eso, porque ya hemos visto en otros proyectos actuales cómo es que el electroindustrial tiene esa intención no solamente de explotar en sonido, sino además generar esta atmósfera que entre a un mundo más surreal o que literalmente sea una conversación con los gritos internos del artista, como por ejemplo en el disco Ugly Death No Redemption, Angel, Course I Love You de Ada Rook.
donde no solamente está acompañado de un excelente uso del glitch, del EBM, del noise pop, del hard techno, sino que a partir de todo eso, el sampleo se utiliza más bien en este disco como para establecer la atmósfera y la letra para el desarrollo narrativo que quiere plantear a lo largo del proyecto. Un disco realmente recomendable si les gusta este género. Luego viene Burnout. Es una canción que considero yo incluso más explosiva que la primera y rescata estructuras del sampleo de sus primeros dos proyectos, demostrando quizás un poco de cohesividad a lo largo de su propia discografía, pero que sigue teniendo estos problemas quizás inmersivos. Creo que incluso puede llegar a quedarse un poco atrás de la propuesta general de lo que es este proyecto en general. Después, con Rumbo Norte y una canción que viene más adelante, Raye, ambas canciones, pese a manejar un sonido bien interesante y bien explosivo, siento que son muy disonantes en su propia canción. Porque aquí pasa algo y es precisamente el error que quizás se podía temer cuando el sample toma como la batuta de un desarrollo de un disco pues de industria. Y es que pareciese que el sample y lo explosivo son elementos disímiles, por lo que incluso en estas dos canciones hay momentos que la propia producción hace que el tupa tupa clásico sea por completo desconectado del escucha. Y eso me parece feo porque realmente pese a que retoma muchas veces la zona de confort clásica de sus anteriores trabajos en estas canciones, demuestra no solamente que le hace falta quizás explorar esa misma zona de confort, sino que no comprende quizás que esta idea de introspección que está ejemplificada en los samples y la idea de la explosión no deberían ser entendidas como elementos completamente apartes, porque por ejemplo, Rumbo Norte tiene momentos en los que la canción baja para que se escuche lo que quiere decir el sample y luego regresa. Lo mismo con Raye. Entonces, ese péndulo sonoro como que se siente un poco mal y se puede llegar a sentir un poco que desconecta a la escucha en general. Al contrario de cómo podemos ver lo que es la escena del digital hardcore actualmente, donde estos dos elementos son completamente unificados, son completamente cohesivos, por ejemplo en proyectos como el I Mean Your Walls de Death Insurance, un proyecto que también recomiendo mucho. Después viene No sé, no me importa, que es probablemente la canción que más en serio se toma el tema de introspección, porque muestra quizás dudas o preguntas de corte quizás nihilista, pero que siento algo plano porque las reflexiones y las dudas respecto a la vida que se plantean en esta canción a partir de la atmósfera que crea con un beat realmente interesante. Creo que este es el beat mejor desarrollado de todo el trabajo, sí se puede quedar un poco en dudas quizás de tipo coyuntural y crisis como momentáneas y no necesariamente algo estructural, como esas dudas van fomentando la ira y van fomentando la explosión, por ejemplo, en los últimos dos proyectos de Black Dresses que manejan precisamente esta narrativa y lo hacen de una manera espectacular. Después vienen las canciones Enfermo, Proscrito y Tanato Estética, que si bien siento canciones disfrutables como si fuesen parte del tercer disco, no siento que pertenezcan realmente a este, porque si bien tienen como un sentido de explosión bien desarrollado, no los siento como canciones que quizás puedan estar en el corte final del álbum. Creo que incluso habrían funcionado para abrir el disco porque realmente explotan de una manera bien interesante. Sin embargo, Tanato Estética realmente creo que es de todas las canciones la que menos terminó de conectar conmigo, precisamente porque se plantea como una canción de cierre y no necesariamente siento que deba ser así. Realmente estas dos canciones no ayudan a cerrar el disco ni a nivel sonoro, ni a nivel narrativo, ni a nivel atmosférico, entonces se pueden sentir un poco perdidas. Así acaba el disco y creo que si bien tiene propuestas interesantes como Raye o No sé, no me importa, creo que aún falta explorar un poco más el cómo se está viendo desarrollada el digital hardcore, el electroindustrial o el hard techno actualmente y abandonar un poco esas raíces que ayudaron a consolidar este proyecto en un primer lugar. Asimismo, creo que esta es una consecución quizás a un industrial de terrorcore parte 2 y no necesariamente a un nuevo proyecto. Y lo que les dije al principio, si bien el Industrial de Terrorcore me parece un disco que maneja una muy buena explosividad y un sonido muy inmersivo, creo que le hace falta esa identidad más introspectiva, le hace falta mucho más aislarse un poco en su propio mundo
y buscar quizás un sonido un poco más propio, algo más identificable a lo que pueda hacer este proyecto de Hyperboot. ¿Tiene potencial? Sí. ¿Tiene que seguir explorando su propia zona de confort? También. Pero es que realmente con las propuestas que estamos actualmente viendo en el género, sí se queda bastante atrás. Espero que pues siga desarrollando y poder ver una mejoría en un siguiente proyecto de larga duración. Para mí este disco es un débil 4 de 10 y ya. Dale like si te gustó el video, dale like si no te gustó, suscríbete si estás suscrito, coméntame. ¿Escuchaste el álbum? ¿No lo has escuchado? ¿Lo vas a escuchar? ¿Qué álbumes deberías reseñar? ¿Qué álbumes deberías escuchar nomás? No sé, sígueme en mis redes y esas cosas, links en la descripción, etcétera. Espero que todo esté bien con tu vida. Esto fue Tanato Estética de Hyperbur y nada. Chao.